No es casualidad que estés viendo este vídeo justo ahora. Tampoco es casualidad que sientas que algo profundo está cambiando en el mundo de las motos, aunque nadie lo mencione abiertamente. Estás a punto de descubrir un problema silencioso, un desgaste que lleva años avanzando y que hoy amenaza con apagar uno de los últimos refugios auténticos de libertad que quedan en la carretera. La cultura motera no está muriendo de golpe. Está siendo erosionada poco a poco por decisiones, tendencias y transformaciones que muchos pasan por alto hasta que ya es demasiado tarde. El síntoma más evidente es claro: cada vez hay menos motos. Donde antes el rugido era parte del paisaje, las quedadas se diluyen, los garajes se vacían, los clubes envejecen. Pero el verdadero problema no es la falta de ruido, es la falta de relevo. La pérdida progresiva de una identidad que durante décadas definió a generaciones enteras de motoristas. Este declive no siempre se ve, pero está ahí, en regulaciones que aprietan, en costes que alejan, en percepciones sociales que cambian, y en una modernidad que empuja al motero hacia los márgenes culturales. Por eso, esta advertencia importa, porque si estás viendo esto ahora, aún estás a tiempo de entender lo que realmente está pasando y evitar que esta cultura termine reducida a recuerdos y nostalgia. Quienes de verdad sienten la cultura motera no esperan a perderla, se adelantan. Y tú, estás aquí por eso. Pulsa me gusta ahora mismo para que YouTube te avise siempre que suba algo que pueda proteger la esencia de este mundo. Los moteros que cuidan su pasión no esperan a que se apague, reaccionan antes. Quienes ven este video hasta el final, y sé que tú también lo vas a ver entero, son los motoristas que realmente quieren evitar que esta cultura desaparezca para siempre. Y algo importante, cada vez que compartes un vídeo como este, ayudas a otro motero a evitar los mismos errores. Un simple clic puede evitar que la cultura siga perdiendo fuerza. Escribe en comentarios la última experiencia que viviste en moto que te hizo sentir parte de esta comunidad. Tu historia puede ayudar a alguien a no desconectarse de ella. Ahora sí, vamos a descubrir el secreto que está apagando, poco a poco, la cultura motera. Para entender qué está matando la cultura motera, primero hay que mirar dónde empezó a agrietarse. Durante décadas, la moto fue mucho más que un vehículo. Era un punto de encuentro, un lenguaje propio, una forma de vida que unía a desconocidos en cualquier carretera, talleres pequeños, rutas improvisadas y clubes que funcionaban como familias, marcaron el origen de una identidad que parecía indestructible. Pero ese mundo comenzó a cambiar cuando las ciudades dejaron de ser territorios naturales para las motos y se transformaron en entornos cada vez más regulados y menos tolerantes. En países como Francia, Alemania o el Reino Unido, las primeras señales aparecieron con las zonas de bajas emisiones. Miles de motos clásicas, piezas clave de la memoria colectiva, quedaron fuera de los centros urbanos. Lo que antes era cultura pasó a ser considerado un problema ambiental. No importó que una moto ocupara poco espacio, consumiera menos y aliviara el tráfico. Importó solo la norma. Ese desplazamiento marcó el inicio de una fractura más profunda. La moto dejó de sentirse integrada en la vida diaria. La cultura que nació en la calle empezó a ser empujada hacia los márgenes, perdiendo presencia, visibilidad y, sobre todo, continuidad generacional. Mientras la cultura motera era empujada hacia las afueras, surgió un segundo golpe, el auge de un nuevo modelo de movilidad que desplazó por completo la presencia del motero en la ciudad. Calles antes llenas de motos dieron paso a bicicletas de alquiler, patinetes silenciosos y coches eléctricos subvencionados. La identidad del motero, antes visible y ruidosa, quedó envuelta por un entorno que premia lo silencioso, lo estático y lo predecible. Y ese cambio alteró no solo la estética urbana, sino también la percepción social de lo que significa montar en moto. En muchas ciudades europeas, circular en moto empezó a sentirse como ir contracorriente. Se limitaron espacios de aparcamiento, se penalizó el filtrado y se multiplicaron las cámaras que vigilan cada movimiento. El resultado fue una cultura obligada a esconderse, motos guardadas en garajes, rutas cada vez más esporádicas y reuniones que dejaron de ser habituales. Pero lo más preocupante fue el efecto sobre las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes,
La moto dejó de verse como un símbolo aspiracional y pasó a percibirse como algo incómodo, caro o directamente impráctico. Una cultura que antes se transmitía casi por instinto, empezó a perder brillo frente a alternativas más cómodas, más baratas y más aceptadas socialmente. A medida que la cultura motera perdía presencia en las calles, surgió otro fenómeno silencioso: la fuga de información y el cambio en la narrativa pública. Durante años, los moteros fueron quienes compartían consejos, enseñaban a mantener una moto, guiaban rutas y transmitían una forma de vivir la carretera. Pero cuando esa comunidad empezó a fragmentarse, ese conocimiento dejó de circular con la misma fuerza y otros actores ocuparon el espacio. Medios generalistas, políticas urbanas y campañas de seguridad comenzaron a moldear la imagen del motero sin contar con el motero. Las decisiones se tomaron desde despachos, no desde talleres. Se difundieron estadísticas sin contexto, percepciones sin matices y mensajes que reforzaron la idea de que la moto era un riesgo más que una cultura. Lo que antes era camaradería se convirtió en un discurso vigilado, y ese cambio creó una brecha entre la realidad de los motoristas y la versión institucional de su mundo. Ante esta desconexión, muchos clubes intentaron reorganizarse, pero se encontraron con nuevas trabas, normativas, limitaciones de espacio y una vigilancia constante que dificultaba incluso las reuniones. Fue en ese momento cuando la cultura motera comenzó a sentir que no solo la estaban desplazando, sino observando con lupa. Y esa presión marcó el paso hacia una crisis mucho más profunda. La presión alcanzó su punto crítico cuando las restricciones dejaron de ser simples señales de cambio y se convirtieron en barreras reales para cualquiera que quisiera vivir la moto con normalidad. Controles más frecuentes, sanciones por detalles mínimos y zonas donde antes se circulaba libremente empezaron a cerrarse sin aviso. En ciudades como París, Londres o Barcelona, estas medidas funcionaron como una redada silenciosa que no buscaba detener a nadie. Si la cultura motera está en un punto decisivo, puede apagarse o renacer según lo que hagamos ahora. En tu país la moto está creciendo, desapareciendo o transformándose. Déjalo en comentarios. Tu visión puede revelar lo que muchos aún no ven, no modificar un estilo de vida. El mensaje era directo: la moto estorbaba. Ese entorno provocó un efecto inmediato. Muchos motoristas veteranos guardaron sus máquinas, no por falta de pasión, sino por falta de espacio donde usarlas. Otros vendieron sus clásicas al ver que ya no podían entrar en sus propias ciudades. Y los jóvenes, observando este panorama, dejaron de plantearse siquiera comenzar. La cultura motera, que había sobrevivido a modas y crisis durante décadas, se encontró atrapada entre regulaciones crecientes y una sociedad que empezó a verla como un anacronismo. Antes de seguir, suscríbete si aún no lo has hecho, porque mantener viva esta comunidad depende de quienes siguen defendiendo lo que significa ser motero. La moto dejó de verse como libertad y pasó a verse como obstáculo, y en ese cambio comenzó el verdadero riesgo para su cultura.